Hoy viajaremos al corazón de África, a las áridas tierras de Malí, donde vive uno de los pueblos más misteriosos del planeta, los dogones. Una cultura ancestral que, según algunos relatos, conocía secretos del cielo mucho antes de que los telescopios modernos los confirmaran. ¿Cómo es posible que este pueblo supiera de la existencia de una estrella invisible, Sirio B, cientos de años antes de que la ciencia la descubriera? ¿Coincidencia, herencia de una civilización perdida o contacto con seres de otro mundo? Acompáñame en esta travesía por la cosmovisión dogón, sus mitos, su arte, sus rituales y el fascinante misterio que rodea su conocimiento del universo. Si te apasionan los enigmas antiguos y las historias que desafían la lógica, deja tu me gusta, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde y a qué hora estás viendo este video. Vamos a comenzar este viaje al misterio estelar de los dogones. En el corazón de África Occidental, entre el polvo rojizo del Sahel y los vientos secos que cruzan el desierto del Sahara, se levanta una de las regiones más singulares del continente, los acantilados de Bandiagara, en Malí. Es allí, en esas formaciones rocosas que se extienden por más de 150 kilómetros, donde habita desde hace siglos un pueblo que parece suspendido en el tiempo, los dogones. Su territorio, a primera vista árido y hostil, esconde un entramado de aldeas colgadas en las paredes de piedra, rodeadas de terrazas agrícolas y guardianas de una cultura que ha resistido el paso de los siglos, con una fuerza casi mística. La geografía del lugar es, en sí misma, una fortaleza natural. Los acantilados se elevan abruptamente desde la llanura, creando una frontera entre el mundo visible y otro más profundo, espiritual y simbólico. En las oquedades de esas paredes aún pueden verse las huellas de antiguos pobladores, tumbas excavadas en la roca, pinturas rupestres y restos de viviendas que pertenecieron a los Toloi y a los Telem, pueblos que antecedieron a los dogones y que, según la tradición oral, poseían conocimientos mágicos y podían moverse entre los muros como espíritus. Cuando los dogones llegaron a esta región, hace aproximadamente un milenio, encontraron en los acantilados no solo refugio físico, sino también un lugar de poder, un espacio donde el cielo y la tierra parecen rozarse. La historia de los dogones está marcada por el aislamiento, huyendo de las conversiones forzadas y las guerras que devastaban el África Occidental. Buscaron un lugar donde su cosmovisión y sus rituales pudieran mantenerse intactos. Ese aislamiento geográfico se convirtió en un escudo cultural. Durante siglos, las creencias, las lenguas, las danzas y los mitos se transmitieron de generación en generación sin apenas influencia externa. En un mundo en constante cambio, los dogones conservaron un modo de vida ancestral, como si su reloj se hubiera detenido en un tiempo anterior al contacto con Occidente. Sus aldeas se funden con la piedra. Las casas, construidas con adobe y techos de paja, parecen brotar del acantilado como si fueran parte de él. Desde la distancia, los pueblos se confunden con las sombras de la roca, casi invisibles. En el centro de cada aldea hay un toguna, una especie de pabellón comunal de techo bajo, sostenido por pilares de madera tallada. Allí se reúnen los ancianos para debatir y tomar decisiones, y el techo bajo tiene un propósito simbólico. Obliga a los hombres a permanecer sentados, impidiendo que la cólera o el orgullo se eleven más de lo necesario. Todo en la cultura dogón está cargado de significado, desde la arquitectura hasta los gestos cotidianos. Las casas de las mujeres y los graneros son elementos fundamentales del paisaje. Los graneros masculinos tienen techos puntiagudos, mientras que los femeninos poseen estructuras más redondeadas, recordando la forma del vientre materno. Cada detalle es una metáfora de la vida, de la fecundidad y del equilibrio.
En este microcosmos, el hombre y la mujer no son opuestos, sino fuerzas complementarias que garantizan la continuidad del universo. El orden social Dogon, profundamente simbólico, se organiza en torno a la familia extensa y al respeto por los antepasados, cuyas almas se cree que permanecen vigilantes en los rincones de la aldea. El día a día de los Dogones es una danza de supervivencia y armonía con la naturaleza. Cultivan mijo, sorgo, cebollas y algunos vegetales que crecen en las terrazas construidas pacientemente en las laderas. Su economía se basa en la agricultura, la artesanía y el comercio con los pueblos vecinos. Pero más allá de lo material, cada labor está impregnada de espiritualidad. Antes de sembrar, se realizan rituales para pedir la bendición de la tierra. Antes de cosechar, se agradece al dios Amma y a los espíritus por su generosidad. La vida no se concibe separada del cosmos. Todo acto humano tiene una resonancia en el orden universal. El tiempo entre los Dogones no se mide por relojes, sino por ciclos naturales. El paso de las estaciones, las fases de la luna, las migraciones de los animales, los ritos que marcan el nacimiento, la madurez y la muerte. Cada momento tiene su ritual, cada etapa su ceremonia. Uno de los más emblemáticos es la danza de las máscaras, un espectáculo sagrado donde decenas de hombres, cubiertos con máscaras talladas y coloridas, ejecutan movimientos que representan a los espíritus, los animales y las fuerzas de la naturaleza. No es una simple manifestación artística, es una forma de comunicación entre el mundo de los vivos y el de los muertos, una celebración del equilibrio cósmico. En las noches sin luna, el cielo sobre los acantilados se llena de estrellas. Los Dogones, lejos de la contaminación y del ruido de la modernidad, han observado ese cielo durante generaciones. Sus relatos sobre el firmamento no son simples cuentos, son verdaderos sistemas de conocimiento transmitidos por los Ogon, los sabios o sacerdotes de la comunidad. El Ogon no solo guía espiritualmente al pueblo, sino que también es el guardián del saber ancestral, el intérprete de los signos celestes y terrestres. Vive en soledad, sigue reglas de pureza y encarna la conexión entre los hombres y las fuerzas invisibles del universo. Aislados pero profundamente conscientes de su entorno, los Dogones desarrollaron una filosofía que combina la observación empírica con la dimensión simbólica. El universo, para ellos, no es un espacio vacío, sino un organismo vivo. Las estrellas, los ríos, las piedras y los animales son manifestaciones de un mismo principio vital. Cada elemento tiene una función dentro del todo, y el equilibrio se mantiene gracias a la reciprocidad entre los hombres y las fuerzas cósmicas. Esa visión holística les permitió construir una cultura de enorme coherencia interna, donde lo espiritual y lo cotidiano son inseparables. La lengua Dogon, de la cual existen múltiples variantes dialectales, refleja esta complejidad. No solo sirve para comunicarse, sino para expresar conceptos cósmicos, rituales y mitológicos. Muchas palabras poseen significados dobles, uno literal y otro esotérico, reservado a los iniciados. De hecho, buena parte del conocimiento Dogon está estructurado en niveles de revelación. Hay verdades que solo los ancianos o los sacerdotes pueden conocer. Esta jerarquía del saber garantiza la preservación del misterio, pero también ha despertado la curiosidad y la incredulidad de quienes intentaron descifrarlo desde fuera. La cohesión social se mantiene gracias a un delicado equilibrio entre tradición y comunidad. Las decisiones importantes se toman colectivamente y el respeto hacia los mayores es absoluto. Las reglas de convivencia están regidas por un sentido profundo del orden natural. Incluso los conflictos se resuelven mediante rituales de reconciliación, donde las palabras, las ofrendas y la música restablecen la armonía. La justicia, en el sentido Dogon,
no castiga, reequilibra. El aislamiento no los ha hecho un pueblo cerrado, sino prudente. Los dogones reciben a los visitantes con hospitalidad, pero protegen su conocimiento con un celo casi sagrado. Para ellos, el saber no es propiedad individual ni entretenimiento. Es energía, poder y responsabilidad. Esa actitud explica por qué, cuando los antropólogos occidentales llegaron a estudiar su cultura en el siglo XX, se encontraron con un sistema de creencias tan complejo y refinado que desafió cualquier categorización. El paisaje, el clima, la vida diaria y la espiritualidad dogón forman un tejido inseparable. Todo parece responder a una misma lógica cósmica. Las aldeas no se construyen al azar. Su disposición sigue un patrón simbólico que representa el cuerpo humano. La cabeza corresponde al toguna, el corazón al altar de los antepasados y los brazos y piernas a las viviendas. La comunidad, por tanto, es una extensión del cuerpo y del universo al mismo tiempo. Nada se deja al azar. Esta manera de vivir, en equilibrio con la tierra y el cielo, permitió que los dogones conservaran una sabiduría que parece venir de otro tiempo. Sus mitos, sus símbolos y sus conocimientos astronómicos, que pronto se revelarían sorprendentes, solo pudieron florecer en un entorno así, protegido por los acantilados, nutrido por la tradición y guiado por una visión del mundo donde todo está conectado. Desde las alturas de Bandiagara, el pueblo dogón mira hacia el cielo estrellado y de alguna forma el cielo les devuelve la mirada. Entre la inmensidad de la noche africana, ellos han leído durante siglos los mensajes del universo. Lo que el resto del mundo descubriría mucho más tarde, la existencia de una estrella invisible orbitando Sirio, para ellos ya era un conocimiento antiguo, parte de su herencia espiritual. Pero esa historia, la del misterio que desafió a la ciencia moderna, apenas comienza. En el corazón de la cosmovisión dogón se encuentra un principio de equilibrio universal, una idea profunda que une el cielo y la tierra, la materia y el espíritu, lo visible y lo invisible. Para los dogones, el mundo no es producto del azar ni del caos, sino el resultado de una estructura precisa, un diseño cósmico emanado de una inteligencia superior. El dios Amma, este ser primordial, inaccesible e inmutable, representa el origen de todo lo existente. No tiene forma humana ni animal, y su esencia trasciende toda definición. Amma no solo creó el universo, lo organizó, lo dotó de ritmo, medida y propósito. El mito de la creación, tal como lo narran los sabios dogones, es una historia de armonía y ruptura, de orden y desorden, un relato que explica el nacimiento del cosmos a partir de un huevo cósmico. En un principio no existía nada, salvo Amma, envuelto en el vacío y el silencio. Pero dentro de su pensamiento se gestaba la semilla del universo. Decidió entonces crear un huevo primordial, un receptáculo de vida que contenía la totalidad del cosmos aún no manifestado. Dentro de ese huevo estaban las estrellas, los planetas, los elementos, las leyes del tiempo y del espacio y los seres que algún día poblarían la Tierra. El huevo del mundo giraba sobre sí mismo, generando un movimiento espiralado que los dogones interpretan como símbolo de la creación continua. En ese giro, el orden comenzó a distinguirse del caos, la luz de la oscuridad. Amma, el creador, quiso dar forma a la materia, y para ello introdujo en el huevo dos principios opuestos, pero complementarios, lo masculino y lo femenino, lo activo y lo pasivo. Esta dualidad sería la base de todo lo que existe. Nada puede sostenerse por sí solo. El equilibrio solo nace de la unión de las fuerzas contrarias. Sin embargo, en el proceso de creación ocurrió una perturbación. Uno de los gemelos cósmicos, impaciente, rompió el orden antes de tiempo. Este acto
desató una fragmentación en el huevo primordial, provocando que el universo naciera de manera imperfecta. Así surgió la imperfección, el sufrimiento y el desequilibrio que caracterizan al mundo material. Pero de esa fractura también nació la posibilidad del movimiento, del cambio y de la evolución. Para los dogones, el cosmos es una herida que el tiempo y los ritos intentan sanar. Amma, al contemplar el caos generado por esa ruptura, decidió restablecer el equilibrio. De su propia sustancia creó entonces a los Nomo, los primeros seres vivos del universo. Los Nomo son figuras misteriosas, mitad humanas, mitad acuáticas, descritas como entidades luminosas que habitan en el agua y al mismo tiempo en el cielo. Representan la palabra, la sabiduría y la armonía. En la lengua dogón, el término Nomo está relacionado con beber, hablar y vida, tres acciones esenciales para el orden universal. El mito cuenta que los Nomo descendieron del cielo en un arca brillante, acompañados de fuego, viento y truenos, trayendo consigo la semilla del conocimiento. Su llegada marcó el inicio de la civilización humana. Ellos enseñaron a los hombres a hablar, a tejer, a cultivar, a observar las estrellas y a entender el ciclo de la vida. También revelaron los secretos del cosmos, las órbitas celestes, las fuerzas invisibles y los vínculos entre el alma y la naturaleza. En su honor, los dogones conservan hasta hoy rituales de purificación y cantos que evocan el sonido del agua, símbolo de los Nomo y de la regeneración del mundo. La historia de los Nomo es, en realidad, una alegoría del orden cósmico restaurado. Si la creación comenzó con una ruptura, su equilibrio fue recuperado a través de la palabra. Y es precisamente la palabra, no como simple medio de comunicación, sino como poder creador, lo que define la esencia del universo dogón. Amma crea con la palabra. Los Nomo enseñan con la palabra. El hombre repara el mundo a través de los cantos y los rituales que reafirman la conexión entre lo visible y lo invisible. En ese sentido, el sonido y la vibración son considerados formas sagradas de energía. La dualidad permea toda la estructura de la cosmovisión dogón. Nada existe en soledad. El día necesita a la noche, el hombre a la mujer, la tierra al cielo, el fuego al agua. Los Nomo son también duales, representando tanto lo masculino como lo femenino, lo material y lo espiritual. En las ceremonias, esta dualidad se refleja en las máscaras, en las danzas y en los símbolos geométricos que se trazan sobre la arena. Cada forma tiene un significado. Cada movimiento reproduce un acto cósmico. Así, cuando los dogones bailan o tallan una figura, no están simplemente creando arte, están reencarnando la creación del mundo. El mito continúa relatando que, tras haber enseñado a los hombres, los Nomo fueron sacrificados por Amma. Su cuerpo fue desmembrado y esparcido por el universo, dando origen a los elementos naturales, el agua, el aire, la tierra y el fuego. Pero su espíritu se multiplicó, volviendo a la vida en forma de lluvias, ríos, semillas y estrellas. De ahí que el agua tenga un carácter sagrado, es la sustancia vital del cosmos, y al mismo tiempo el cuerpo del Nomo que regresa cíclicamente a purificar la tierra. Este ciclo de sacrificio, muerte y renacimiento forma el núcleo de la filosofía dogón. La vida no termina, se transforma. Lo que muere en un plano renace en otro. Los hombres, las plantas, las estrellas, todos participan de ese proceso de regeneración constante. Los rituales y las fiestas dogonas buscan precisamente mantener ese flujo, asegurar que el universo siga respirando. Por eso cada gesto, cada palabra y cada danza tienen una intención espiritual: contribuir al equilibrio entre las fuerzas. La figura de Amma, aunque lejana, sigue presente en cada aspecto de la vida. No se le adora con templos ni imágenes, sino con actos de armonía.
Amma es el orden absoluto, pero también el misterio. No puede ser representado ni comprendido del todo y solo se le accede a través de los símbolos. Entre esos símbolos destaca el grano de mijo, considerado una miniatura del universo. Su forma redonda, su interior fecundo y su potencial de multiplicación hacen del mijo una metáfora perfecta de la creación. Así como de un solo grano puede nacer una planta que alimenta a toda una familia, de un solo pensamiento de Amma surgió toda la existencia. Los Nommo, por su parte, se convirtieron en los mediadores entre los hombres y Amma. En los relatos más antiguos se dice que viven en las aguas del cielo, una especie de océano estelar del cual provienen todas las lluvias. Su naturaleza acuática simboliza la fluidez del conocimiento, el saber que no se impone, sino que se adapta, que nutre, que corre silencioso y da vida. Algunos ancianos afirman que cuando el viento sopla fuerte o cuando la lluvia cae con fuerza, son los Nommo comunicándose con el mundo de los hombres. La cosmología Dogon describe también un universo dividido en múltiples niveles o planos. El mundo visible, donde habitan los humanos, es solo una capa. Por encima de él se encuentran los planos celestiales, donde viven los Nommo y los ancestros divinizados. Y más allá, el reino de Amma, inaccesible para los mortales. Pero estos niveles no están separados, sino conectados por canales invisibles de energía. Los ritos, los sacrificios y las danzas tienen como objetivo abrir esos canales, mantener la comunicación entre los mundos. Cada 60 años, los dogones celebran el Sigi, una ceremonia monumental que dura varios años y marca el fin y el renacimiento del ciclo cósmico. En ese tiempo, los hombres renuevan el conocimiento sagrado transmitido por los Nommo. Se crean nuevas máscaras, se recitan los mitos de la creación, se recuerda el orden universal y se pide la continuidad de la vida. El Sigi no es solo una fiesta religiosa, sino un acto de memoria colectiva, un recordatorio de que la humanidad forma parte de una historia que comenzó mucho antes de la existencia del hombre. Esta visión del universo no separa lo divino de lo humano, ni la ciencia del mito. Para los dogones, observar el cielo es también una forma de oración. Cada estrella, cada movimiento celeste tiene un sentido. El firmamento no es una abstracción, sino un libro vivo que refleja la historia de Amma y los Nommo. De esa observación, transmitida oralmente durante generaciones, surgirían los conocimientos que desconcertaron al mundo moderno. La descripción de Sirio y sus estrellas compañeras, los movimientos de los planetas y los ciclos cósmicos. Pero para comprender ese enigma, primero es necesario entender que, para los dogones, el cosmos no se estudia con los ojos, sino con el alma. En sus relatos, la creación no es un evento pasado, sino un proceso que continúa en cada respiración, en cada nacimiento, en cada amanecer. Amma sigue soñando el mundo, y los hombres, al vivir en equilibrio, colaboran con ese sueño. Los Nommo, eternamente presentes en el agua, en el cielo y en la palabra, son el vínculo entre ese sueño divino y la realidad humana. Así, la cosmovisión Dogon no es solo una mitología antigua, sino una filosofía de vida que invita a comprender que todo, desde una estrella hasta un grano de polvo, forma parte del mismo latido universal. Y es en ese latido, en esa mirada hacia las alturas desde las rocas de Bandiagara, donde se esconde el mayor de los misterios. ¿Cómo pudieron los dogones conocer con tanta precisión los secretos del cielo? ¿De dónde vino realmente ese saber que atribuyen a los Nommo? Las respuestas, dicen los ancianos, están escritas en las estrellas, pero también en la memoria del alma humana. Y para encontrarlas hay que mirar no solo hacia arriba, sino también hacia adentro. Según la tradición oral Dogon,
el universo no solo fue creado por Ama, sino que fue organizado y habitado por los Nomo, los primeros seres vivos que surgieron del pensamiento divino. Estos seres, descritos como mitad humanos y mitad acuáticos, son los portadores del conocimiento universal y los guardianes del orden cósmico. Su historia está íntimamente ligada a una de las estrellas más brillantes del cielo, Sirio, conocida por los dogones como Sigitolo, la estrella del Sigi, símbolo del renacimiento y del tiempo cósmico. La mitología dogón narra que después de la creación del mundo, Ama envió a los Nommo desde los cielos para restablecer el equilibrio que se había roto con la rebelión del primer gemelo, el ser que había introducido el desorden en el huevo primordial. Los Nommo descendieron a la tierra en un arca resplandeciente que cayó del cielo acompañada por fuego, viento y un sonido ensordecedor. Ese acontecimiento marcó el comienzo de una nueva era para la humanidad. Desde entonces, los dogones consideran que el punto de origen de los Nommo está en el sistema estelar de Sirio, la estrella más importante en su cosmovisión y la fuente de su sabiduría ancestral. Según los relatos recogidos por los ancianos, Sirio no es una única estrella. Ellos afirman que Sigitolo tiene una compañera invisible llamada Potolo, que orbita alrededor de la principal en un ciclo de 50 años. Potolo, según los dogones, es extremadamente pequeña, pesada y poderosa, hecha de un material que no se puede levantar, lo que resulta una descripción asombrosamente precisa de una enana blanca, el remanente ultradenso de una estrella que ha agotado su combustible. Esta afirmación resulta extraordinaria porque los dogones ya hablaban de Potolo mucho antes de que la ciencia occidental confirmara su existencia. La estrella Sirio B fue observada por primera vez con telescopios en el siglo XIX, y sus características físicas, su masa, densidad y período orbital, se conocieron con precisión solo a mediados del siglo XX. Sin embargo, los relatos dogones recogidos por los antropólogos franceses Marcel Griaule y Germain Dieterlen ya incluían detalles asombrosamente coincidentes. Para los dogones, Potolo no solo es una estrella física, sino un símbolo del principio creador. Representa la semilla del universo, el punto de máxima concentración de energía divina. En sus enseñanzas secretas, los sacerdotes explican que todo lo que existe proviene de esa partícula densa, invisible y luminosa, una especie de grano primordial que contiene la esencia del cosmos. El paralelismo con el concepto moderno de átomo o incluso con el Big Bang es inevitable, aunque para ellos esta idea no pertenece al ámbito de la ciencia, sino de lo sagrado. Los sacerdotes o Hogon, guardianes del conocimiento estelar, describen el sistema de Sirio con una precisión que desconcierta. Dicen que Potolo completa su órbita alrededor de Sigitolo cada 50 años, un dato exacto según la astronomía moderna. Aseguran también que la estrella principal es mucho más grande y brillante, pero que la pequeña, Potolo, posee un peso descomunal y una densidad imposible de imaginar. En algunos relatos se menciona una tercera estrella, M-Yatolo, la estrella de la mujer, más grande que Potolo, pero menos brillante, acompañada de su propio satélite. Esta supuesta tercera estrella correspondería a lo que algunos astrónomos del pasado llamaron Sirio C, una hipótesis que ha sido debatida, observada y descartada varias veces en la historia moderna, pero que sigue despertando curiosidad. El mito narra que los Nommo provienen precisamente de ese sistema estelar. Son los mensajeros de Ama, enviados desde Potolo, el lugar de la semilla cósmica. Su llegada a la Tierra fue una manifestación del orden celestial en el mundo terrenal. Según la tradición, el
arca que los trajo descendió lentamente girando sobre sí misma, envuelta en fuego y luz, y aterrizó en un lago, símbolo del agua primordial. De allí emergieron los Nommo, seres de voz profunda y piel brillante que hablaban un lenguaje resonante, parecido al canto de las aguas. Los relatos antiguos describen cómo los Nommo enseñaron a los hombres las bases de la agricultura, la metalurgia, la astronomía y la palabra sagrada. Ellos mostraron a los dogones cómo el cielo se mueve en ciclos y cómo el tiempo debe ser medido no por el capricho humano, sino por los ritmos del cosmos. Por eso, su calendario está vinculado al movimiento de Sirio. Cada 50 años, el período orbital de Potolo, los dogones celebran el Sigi, una ceremonia que marca la renovación del mundo. En ese tiempo, los mitos se recitan nuevamente, las máscaras sagradas son reconstruidas y los iniciados reciben el conocimiento que asegura la continuidad de la vida. La descripción Dogon del Li Tosin, sistema de Sirio, va más allá de lo puramente astronómico. Es una metáfora de la estructura misma del universo. Sigitolo representa el alma visible, la manifestación externa de la creación. Potolo, su compañera invisible, simboliza el espíritu, la esencia oculta que da forma a la materia. Juntas conforman la dualidad perfecta, el equilibrio entre lo visible y lo invisible, entre el cuerpo y el alma, entre el orden cósmico y el caos original. En los templos dogones, que no son edificaciones cerradas, sino espacios rituales abiertos en la roca, los sacerdotes trazan sobre la arena diagramas del sistema de Sirio durante las ceremonias. Dibujan círculos concéntricos, líneas espirales y puntos que representan las estrellas y sus órbitas. Esas figuras, lejos de ser simples ilustraciones, son mapas sagrados del cosmos, herramientas para invocar la energía del orden universal. Al mismo tiempo, los cantos y los tambores reproducen los movimientos de las estrellas, generando un ritmo que refleja la vibración del cielo. El conocimiento de los Nommo no se limita al sistema de Sirio. En los relatos se menciona que el universo está formado por innumerables semillas luminosas y que cada una tiene su propio ciclo vital. Algunas nacen, brillan y mueren, mientras otras permanecen invisibles, como los espíritus que duermen en la oscuridad esperando el momento de renacer. Los dogones interpretan este proceso como una danza cósmica de creación y destrucción, un eterno retorno que mantiene el equilibrio. Las coincidencias con la astronomía moderna son difíciles de ignorar. Los dogones afirman que Potolo es la cosa más pesada del cielo, hecha de un metal que no se puede cortar ni romper. También aseguran que, a pesar de su tamaño diminuto, tiene una influencia enorme sobre su compañera. Cuando los astrónomos descubrieron que Sirio B tiene una masa comparable a la del Sol, pero un tamaño similar al de la Tierra, comprendieron que esa descripción mítica correspondía exactamente a una enana blanca. Más sorprendente aún es la precisión con la que los dogones describen el movimiento de la estrella invisible. Dicen que Potolo completa su órbita en 50 años, lo que coincide casi perfectamente con los cálculos científicos. Además, mencionan que el sistema de Sirio está relacionado con el origen de la vida en la Tierra, ya que desde allí llegaron los Nommo, portadores del conocimiento. Esta idea de semillas cósmicas que viajan por el espacio recuerda curiosamente la teoría moderna de la panspermia, según la cual la vida pudo haber llegado a nuestro planeta desde el exterior. Para los dogones, el cielo no es un misterio inalcanzable, sino una prolongación de la vida terrestre. Las estrellas son seres vivos que respiran, se comunican y envían señales. Cada una tiene un significado y una función en el orden universal. Sirio, la más brillante del cielo, es considerada el eje del cosmos, el punto desde donde fluye la energía vital. Cuando Sirio reaparece en el horizonte después de su ausencia anual,
Los dogones celebran rituales de agradecimiento, pues su luz marca el comienzo de un nuevo ciclo agrícola y espiritual. Los Hogon, encargados de custodiar el saber astronómico, son elegidos por señales consideradas divinas. Deben vivir en aislamiento, mantener la pureza física y espiritual, y comunicarse con los ancestros a través de sueños y visiones. En esos estados de trance, según la tradición, los Hogon reciben mensajes de los Nommo, quienes aún habitan en las aguas del cielo. Por eso, para los dogones, observar las estrellas es también una forma de oración, una comunión con los maestros que vinieron del firmamento. A lo largo de los siglos, los relatos sobre Sirio y los Nommo se transmitieron oralmente, sin escritos, pero con una coherencia y una precisión que desafían la lógica. La estructura simbólica de su conocimiento sugiere que detrás del mito hay una compleja red de observación y espiritualidad. Algunos investigadores creen que su sabiduría astronómica podría ser el resultado de una tradición acumulada durante generaciones, reforzada por la observación constante del cielo africano. Otros, sin embargo, sostienen que el nivel de detalle es demasiado específico para haber sido deducido sin instrumentos ópticos, lo que alimentó teorías de todo tipo, desde contactos con civilizaciones perdidas hasta encuentros con visitantes de las estrellas. Sea cual sea el origen real de su conocimiento, lo cierto es que el mito de los Nommo y el sistema de Sirio ocupa un lugar central en la identidad Dogon. No es solo una historia sobre el cielo, sino una metáfora del conocimiento mismo, invisible, pesado, luminoso y eterno. En cada relato, en cada símbolo tallado, late la convicción de que la sabiduría no pertenece al hombre, sino que es un reflejo del orden divino. Desde las alturas de Bandiagara, los dogones siguen mirando hacia el firmamento, donde Sirio brilla con una intensidad que parece recordarles su origen. Y mientras los científicos apuntan sus telescopios hacia la estrella más brillante del cielo, los ancianos dogones la observan con los ojos del alma, convencidos de que en su luz se esconde el eco de los Nommo, los mensajeros del agua y del cielo, los portadores de la palabra que dio forma al universo. La historia de Sirio B, la estrella invisible que acompaña a la más brillante del cielo nocturno, comenzó en el ámbito científico con una intuición, una anomalía apenas perceptible en los cálculos de los astrónomos del siglo XIX. Pero lo que para la ciencia fue un hallazgo basado en la observación y las matemáticas, para los dogones era un conocimiento ancestral que formaba parte de su tradición oral desde tiempos inmemoriales. Esa coincidencia entre la ciencia moderna y una cultura africana aislada durante siglos se convertiría en uno de los enigmas más fascinantes de la historia del pensamiento humano. A mediados del siglo XIX, el astrónomo alemán Friedrich Wilhelm Bessel comenzó a notar algo extraño en las mediciones del movimiento de Sirio. Las observaciones precisas de su posición revelaban una ligera oscilación, un vaivén casi imperceptible que no se correspondía con los cálculos esperados. Bessel, que era uno de los astrónomos más meticulosos de su tiempo, dedujo que esa oscilación debía deberse a la presencia de un cuerpo invisible que ejercía una fuerza gravitacional sobre Sirio. Era 1844, y sin poder verlo, propuso la existencia de una estrella compañera. Durante casi 20 años, esa hipótesis quedó en suspenso. La tecnología de la época no permitía observar algo tan pequeño y débil al lado de una estrella tan luminosa. Sirio, visible desde casi cualquier punto del planeta, era un faro blanco y azul en el firmamento, la joya más brillante de la constelación del Can Mayor. Su brillo era tan
intenso que cualquier objeto cercano quedaba oculto tras su resplandor. Pero en 1862, el fabricante de telescopios Alvan Graham Clark, mientras probaba una nueva lente refractora, logró distinguir un diminuto punto luminoso junto a Sirio. Había descubierto visualmente lo que Bessel había predicho: Sirio B, una estrella compañera. El descubrimiento fue recibido con asombro y escepticismo. Sirio B era increíblemente tenue, apenas perceptible incluso con los mejores instrumentos. Durante 1200 años se la observó con dificultad, y su verdadera naturaleza seguiría siendo un misterio. No fue sino hasta finales del siglo XIX y principios del XX que los científicos comenzaron a comprender qué tipo de estrella era aquella diminuta compañera. El estudio del espectro luminoso de Sirio B reveló algo desconcertante. A pesar de su débil brillo, su temperatura superficial era altísima, incluso superior a la de Sirio A. Esto significaba que debía ser extremadamente densa, con una masa comparable a la del Sol, comprimida en un volumen minúsculo. Los cálculos mostraban que una cucharada de materia de Sirio B pesaría toneladas en la Tierra. El concepto de enana blanca nació a partir de este hallazgo: un cadáver estelar, el núcleo colapsado de una estrella que ha agotado su combustible nuclear y se ha comprimido hasta límites inimaginables. El asombro fue mayúsculo. En 1915, el físico Ralph Fowler propuso que la materia de una enana blanca estaba sostenida por la presión de degeneración de los electrones, una idea que combinaba física cuántica y astrofísica de frontera. Décadas después, Subrahmanyan Chandrasekhar formularía los cálculos definitivos que demostraban los límites de masa y densidad de estas estrellas. La ciencia, con ecuaciones y telescopios, había descubierto uno de los objetos más extraños del universo: pequeños, invisibles y casi infinitamente densos. Y, sin embargo, en un rincón remoto del continente africano, un pueblo sin escritura, sin telescopios y sin contacto con la astronomía occidental, llevaba siglos relatando la existencia de una estrella invisible que giraba alrededor de Sirio cada 50 años, extremadamente pesada y diminuta, compuesta de un material que no puede ser levantado. Los dogones llamaban a esa estrella Potolo, el grano más pequeño, y aseguraban que era el centro del sistema de Sirio. Según sus relatos, Potolo era el punto de origen de todo lo que existe, el símbolo de la semilla primordial de Ama, el dios creador. En los años 30 del siglo XX, los antropólogos franceses Marcel Griaule y Germain Dieterlen registraron esas narraciones directamente de los sacerdotes dogones, los Hogon, durante sus extensas investigaciones en la región de Bandiagara. Griaule quedó impresionado por la coherencia de los relatos. Los sacerdotes no solo mencionaban la existencia de Potolo, sino también su tamaño, su densidad, su movimiento y su relación simbólica con la creación. Decían que la estrella era tan pequeña como un grano de cereal, pero más pesada que todo el hierro del mundo, que giraba alrededor de Sigitolo cada 50 años y que era la fuente de toda materia y energía. Los dogones representaban ese movimiento mediante espirales grabadas en la arena y lo asociaban al ciclo vital del universo. Lo más sorprendente es que esos datos coincidían con las mediciones científicas conocidas en ese momento. El período orbital de Sirio B, aproximadamente 50 años, y su naturaleza densa y pequeña. Para los antropólogos europeos, aquello parecía imposible de explicar. ¿Cómo podían los dogones conocer detalles tan precisos sin instrumentos astronómicos? A lo largo del siglo XX, esta coincidencia se convirtió en uno de los grandes enigmas del pensamiento antropológico. Los investigadores recopilaron más detalles. Los dogones afirmaban que Potolo no era visible a simple vista
que tenía un color blanco brillante cuando era joven y que con el tiempo se volvía oscura y pesada. Una descripción que desde el punto de vista científico encaja con la evolución de una estrella hacia el estado de enana blanca. Una estrella que alguna vez brilló con fuerza, pero que ahora conserva solo su calor interno. Además, los relatos mencionaban una tercera estrella, Tolo, la estrella de la mujer, más grande y ligera que Potolo, con su propio satélite. Aunque la existencia de esa tercera compañera de Sirio no ha sido confirmada por la astronomía moderna, hubo momentos en la historia en que algunos astrónomos, basándose en perturbaciones orbitales observadas, llegaron a especular con una posible Sirio C. Las coincidencias, aunque discutidas, seguían alimentando el misterio. Los estudios de Griaule y Dieterlen fueron publicados en 1950 bajo el título Le Renard Pâle, el zorro pálido, un trabajo monumental sobre la mitología Dogon. En sus páginas, los autores recopilaron los mitos del origen del universo, el papel de los Nomo y la descripción del sistema de Sirio. El impacto en Europa fue inmediato. La comunidad científica quedó dividida entre el asombro y el escepticismo. Algunos vieron en ello la prueba de que las culturas africanas poseían un conocimiento simbólico tan profundo que podía coincidir con la ciencia moderna. Otros sugirieron que los dogones habían sido influenciados, quizás inconscientemente, por visitantes europeos que conocían ya los descubrimientos astronómicos del siglo XIX. Pero las entrevistas con los sacerdotes dogones mostraban una complejidad difícil de reducir a una simple transmisión cultural. Su conocimiento no se presentaba como una anécdota ni como información aprendida, sino como parte de un sistema cosmológico completo, integrado en su religión, su arte y su estructura social. El ciclo de 50 años de Potolo estaba vinculado al calendario del Sigi, una ceremonia que ya existía mucho antes del contacto con Occidente. Los detalles sobre la densidad y el movimiento de Potolo también eran específicos. Los sacerdotes decían que la estrella gira sobre sí misma como una semilla en el agua y que arrastra consigo a Sigitolo, que brilla en el cielo como un ojo. Hablaron de su peso insoportable, de su material más pesado que el hierro y de su tamaño tan pequeño que apenas puede verse. Esas descripciones, si bien poéticas, coincidían de manera desconcertante con los datos científicos sobre la densidad extrema de las enanas blancas, objetos tan compactos que una cucharadita de su materia podría pesar varias toneladas. La coincidencia en el color también llamó la atención. Los dogones hablaban del blanco intenso de Potolo, que luego se volvía oscuro. El espectro observado por los astrónomos mostró efectivamente que Sirio B es una estrella blanca azulada extremadamente caliente, que con el tiempo se enfriará y se tornará invisible. En ambos casos, el relato comparte un mismo simbolismo: la transición de la luz a la oscuridad, de la vida a la muerte estelar. Durante décadas, los científicos y antropólogos intentaron reconciliar estos dos mundos, la precisión de la astronomía moderna y el misterio de la tradición Dogon. Algunos, fascinados, plantearon teorías audaces. ¿Podría haber existido un conocimiento ancestral perdido, transmitido desde civilizaciones antiguas, capaz de observar el cielo con métodos que desconocemos? ¿O acaso los mitos dogones son el eco simbólico de una comprensión intuitiva del cosmos, más espiritual que técnica? Sea cual sea la respuesta, lo cierto es que los dogones lograron describir un sistema estelar complejo con una exactitud que para su tiempo y contexto resulta extraordinaria. Y mientras los astrónomos occidentales empleaban lentes, fórmulas y cálculos para descifrar el movimiento de Sirio B, los dogones lo habían integrado en su tejido espiritual, viéndolo no como un objeto de
estudio, sino como una manifestación viva del orden universal. Así, la historia del descubrimiento científico de Sirio B no solo es una crónica del progreso tecnológico, sino también un recordatorio de cómo el conocimiento puede tomar caminos distintos para llegar a verdades similares. Los dogones miraban el cielo con el alma, los astrónomos con el telescopio, pero ambos, de alguna forma, descubrieron lo mismo, que en el corazón de la luz más brillante del firmamento se oculta una compañera invisible, una semilla densa y silenciosa que guarda el misterio del universo. Y mientras los científicos continúan explorando las profundidades del espacio, los dogones, desde los acantilados de Bandiagara, siguen repitiendo su antigua lección: que el cosmos no es solo materia y energía, sino palabra, ritmo y memoria. Que las estrellas no solo iluminan el cielo, sino que guardan en su danza eterna el reflejo del alma humana. Cuando los antropólogos franceses Marcel Griaule y Germain Dieterlen emprendieron su viaje hacia las remotas tierras del África Occidental en la década de 1930, no imaginaban que su trabajo transformaría para siempre la forma en que el mundo veía a las culturas tradicionales. En un tiempo en que Europa aún consideraba a los pueblos africanos como sociedades simples o sin historia, ellos se encontraron con una civilización que desafiaba todos los prejuicios: los dogones. Aislados en los escarpados acantilados de 1900 Bandiagara, los dogones guardaban un sistema de pensamiento tan complejo y simbólicamente estructurado que desbordaba los límites de la antropología clásica. Su cosmovisión, su arte y sus mitos no eran simples supersticiones, sino fragmentos de un conocimiento profundo que unía el cielo y la tierra, la materia y el espíritu, el tiempo y la eternidad. Marcel Griaule no era un antropólogo común. Había sido piloto durante la Primera Guerra Mundial y después se dedicó a estudiar las culturas africanas con una mezcla de rigor científico y sensibilidad poética. Su fascinación por los símbolos y los mitos lo llevó a dirigir la misión Dakar-Djibouti en 1931, una de las expediciones más ambiciosas del periodo colonial francés. Fue durante esa travesía cuando llegó por primera vez al territorio dogón, y lo que encontró allí lo impresionó profundamente. Las aldeas de barro se aferraban a los acantilados como si crecieran de la piedra misma, y el pueblo que las habitaba vivía en armonía con un mundo espiritual que parecía más vasto que el propio cielo que los cubría. Acompañado por su colega y discípula Germaine Dieterlen, Griaule regresó una y otra vez a Bandiagara a lo largo de los años. Su objetivo ya no era recolectar objetos o leyendas para museos europeos, sino comprender la estructura interna del pensamiento dogón. Los dos antropólogos comprendieron pronto que el conocimiento de este pueblo no se podía obtener mediante entrevistas rápidas o cuestionarios, sino a través de una convivencia paciente, respetuosa y profunda. Los dogones no confiaban fácilmente en los extranjeros y su saber más sagrado estaba reservado a los sacerdotes y ancianos iniciados, conocidos como jogón. Con el tiempo, y tras muchos años de observación y diálogo, Griaule logró ganarse la confianza de un sabio anciano llamado Ogotemeli. Fue él quien, durante 33 días de conversaciones diarias en 1946, reveló a Griaule los secretos de la cosmogonía dogón, el origen del universo, el papel del dios Amma, el nacimiento de los Nomo y el orden del cosmos. De esas conversaciones surgió el libro Dios de Agua, publicado en 1948, una obra que narraba el pensamiento dogón con una claridad casi poética. En sus páginas se mostraba un universo donde cada elemento, desde una semilla hasta una estrella, tenía un lugar y un significado dentro de la totalidad. Ogotemeli describió cómo, según su pueblo, el dios Amma había creado el
mundo a partir de una semilla primordial que contenía todo lo que existe. Esa semilla, el punto original, era símbolo de Potolo, la estrella invisible que gira alrededor de Sirio. Cuando Griaule escuchó esas palabras, comprendió que estaba ante algo extraordinario. Un pueblo africano, sin instrumentos de observación modernos, hablaba con detalle de una estrella que la ciencia apenas había identificado décadas atrás. Los dogones decían que Potolo era pequeña, extremadamente pesada y que completaba una órbita cada 50 años alrededor de una estrella más brillante, Sigitolo. También hablaban de una tercera estrella, Emmeyatolo, y describían con precisión la relación entre ellas. El descubrimiento científico de Sirio B había ocurrido en 1862 y su densidad y período orbital fueron comprendidos en el siglo XX, mucho después de que la tradición oral dogón ya lo mencionara. Aquello parecía imposible. Griaule, cautivado y sorprendido, documentó cada detalle con precisión. A su regreso a Francia, comenzó a publicar sus hallazgos y el mundo académico reaccionó con una mezcla de fascinación y escepticismo. ¿Cómo podía un pueblo sin telescopios conocer detalles astronómicos tan exactos? Las descripciones que los sacerdotes ofrecían no eran vagas ni improvisadas. Hablaban del color blanco brillante de Potolo, de su densidad, de su invisibilidad a simple vista y de su masa tan grande que ningún hombre podría levantarla. Decían que giraba sobre sí misma, moviéndose como una semilla que da vueltas en el agua. Afirmaban que su movimiento era la clave del orden universal, el ritmo que marcaba los ciclos de la vida y la muerte. Para los dogones, el cosmos no era una serie de cuerpos celestes inertes, sino un organismo vivo y en constante transformación, donde el espíritu y la materia eran dos caras del mismo ser. En 1950, Griaule y Dieterlen publicaron Le Renard Pâle, El zorro pálido, una monumental obra que expandía los estudios previos y presentaba la cosmología dogón como un sistema filosófico completo. Allí se exponían los mitos de la creación, las leyes del equilibrio cósmico y el papel central del sistema de Sirio en la estructura del universo. El libro no era solo un documento etnográfico, era una revelación. Por primera vez, Europa comprendía que existían culturas capaces de desarrollar visiones del cosmos tan profundas como las de los antiguos griegos o los filósofos orientales. El impacto fue inmediato. Los círculos académicos se dividieron entre quienes consideraban a Griaule un visionario y quienes lo acusaban de haber exagerado o malinterpretado las creencias dogones. Algunos críticos, especialmente en los años 60, afirmaron que los dogones habían adquirido su conocimiento a través del contacto con exploradores, misioneros o astrónomos occidentales. Sostenían que los detalles sobre Sirio B no provenían de una tradición ancestral, sino de una influencia moderna, quizás inconsciente, absorbida por los sacerdotes y reinterpretada dentro de su mitología. Sin embargo, esa hipótesis tenía fisuras. Los dogones no solo hablaban de Sirio, su conocimiento abarcaba todo un sistema astronómico, calendarios basados en los movimientos del Sol, la Luna y las estrellas, y rituales que coincidían con fenómenos celestes observables. Además, la ceremonia del Sigi, que ocurre cada 50 años, exactamente el tiempo de la órbita de Sirio B, existía mucho antes del contacto con los europeos. Era difícil pensar que coincidencias tan precisas fueran simples casualidades. Las discusiones académicas se intensificaron. Algunos antropólogos acusaron a Griaule de haber influido inconscientemente en sus informantes, de haberles sugerido ideas sin darse cuenta. Otros, en cambio, defendieron su trabajo como uno de los más notables ejemplos de diálogo entre dos formas de conocimiento, la científica y la simbólica. Germain Dieterlen, tras la
Muerte de Griaule en 1956, continuó defendiendo la autenticidad de los relatos dogones y dedicó el resto de su vida a organizar sus notas y difundir su legado. Afirmaba que los sacerdotes habían transmitido esa información con una coherencia que no podía ser producto de una influencia reciente. Mientras tanto, fuera de los círculos académicos, el misterio comenzó a despertar el interés del público. En la década de 1970, el escritor británico Robert Temple publicó El misterio de Sirio, un libro que sugería que los dogones habían recibido su conocimiento de visitantes extraterrestres en la antigüedad. Aunque esta hipótesis fue rechazada por la ciencia, el tema capturó la imaginación del mundo y convirtió a los dogones en símbolo de una sabiduría perdida. Su mito de las estrellas se difundió como una historia de contacto entre la humanidad y los dioses del cielo. Pero más allá de las teorías y las controversias, el verdadero impacto del trabajo de Griaule y Dieterlen fue otro. Obligó al mundo a reconocer que la ciencia no tiene el monopolio del conocimiento. Mostró que existen otras maneras de comprender el universo, formas en las que lo espiritual, lo simbólico y lo empírico se entrelazan. Los dogones observaban el cielo no con telescopios, sino con la conciencia. Veían en las estrellas no solo materia, sino espíritu, no solo luz, sino lenguaje. Hoy, a casi un siglo de aquellas expediciones, los estudios de Griaule siguen siendo revisados y discutidos, pero nadie puede negar su importancia. Gracias a su trabajo, el mundo descubrió una de las cosmologías más ricas y enigmáticas del planeta. En los acantilados de Bandiagara, bajo un cielo inmenso salpicado de estrellas, los dogones continúan celebrando sus rituales, repitiendo los cantos sagrados que evocan a los Nomo y al dios Ama. Su sabiduría, tejida en mitos y símbolos, sigue viva, y mientras Sirio brilla cada noche sobre el horizonte africano, parece recordar aquel encuentro improbable entre un pueblo ancestral y dos científicos europeos que, en su afán por entender, se encontraron con un espejo del universo. Un espejo donde ciencia y mito se confunden, donde las estrellas hablan a los hombres y donde un pueblo olvidado sigue guardando, en silencio, los secretos del cielo. Durante las décadas posteriores a los trabajos de Marcel Griaule y Germain Dieterlen, el mundo académico se vio envuelto en una de las polémicas más duraderas y fascinantes de la antropología moderna. La pregunta que resonaba era simple, pero inquietante. ¿Cómo podían los dogones conocer detalles tan precisos sobre el sistema estelar de Sirio? Información que en Occidente apenas se había confirmado con telescopios modernos. La respuesta, sin embargo, se ramificó en innumerables hipótesis, cada una con sus defensores apasionados y sus detractores implacables. Mientras los más entusiastas hablaban de una conexión ancestral con seres celestiales, los Nomo, interpretados por algunos como visitantes extraterrestres, otros investigadores buscaron explicaciones más terrenales. Para muchos científicos y antropólogos, el conocimiento dogón no era prueba de un contacto interplanetario, sino un caso extraordinario de transmisión cultural, mezcla simbólica y reinterpretación oral. El escepticismo comenzó a crecer en los años 60 y 70, cuando investigadores como Walter E. A. Van Beek, Geneviève Calam-Griaule, hija de Marcel Griaule, y otros expertos en África Occidental comenzaron a revisar los archivos y los testimonios recogidos durante las expediciones originales. Van Beek, que vivió entre los dogones durante más de una década, realizó nuevas entrevistas a los sacerdotes y ancianos locales. Para su sorpresa, muchos de ellos no parecían conocer la versión astronómica tan detallada que Griaule había descrito en sus libros. Algunos hablaban de Sirio como una estrella importante, pero sin mencionar un sistema doble o triple.
ni describir con exactitud las características de Potolo. Esto llevó a Van Beek a concluir que los datos presentados por Griaule podían haber sido el resultado de una interacción compleja entre investigador e informante, preguntas mal interpretadas, traducciones imprecisas o incluso, en algunos casos, la tendencia de los sabios dogones a responder de manera simbólica a las inquietudes de los extranjeros. Según Van Beek, el conocimiento dogón sobre las estrellas era rico en significados espirituales, pero no necesariamente científico. Su argumento se basaba en una premisa central. La cultura dogón no separa lo físico de lo espiritual. Así, hablar de una estrella invisible y densa podría tener un sentido místico, no astronómico. Potolo, en este contexto, no sería una referencia literal a Sirio B, sino un símbolo de lo primordial, del germen del universo que contiene toda la materia y el movimiento. En otras palabras, lo que Griaule interpretó como conocimiento científico podría haber sido una metáfora cosmológica. Sin embargo, incluso esta explicación racional no eliminaba todas las incógnitas. Muchos detalles seguían siendo difíciles de explicar. Por ejemplo, los dogones describían a Potolo como un objeto extremadamente pesado y pequeño, una combinación que coincide de manera asombrosa con la naturaleza de una enana blanca, algo que la astronomía moderna solo comprendió bien a mediados del siglo XX. ¿Cómo podía un pueblo rural sin instrumentos llegar a semejante concepto? Algunos historiadores han sugerido que los dogones pudieron recibir información astronómica moderna a través del contacto con viajeros europeos o misioneros antes de las investigaciones de Griaule. Desde finales del siglo XIX, las rutas comerciales y coloniales ya unían diversas regiones del África Occidental con las ciudades costeras y los centros europeos. Los dogones, aunque aislados en los acantilados de 1900, Bandiagara, no estaban completamente desconectados del mundo exterior. Es posible que marineros, comerciantes o incluso maestros coloniales mencionaran curiosidades astronómicas que luego fueron reinterpretadas dentro de la mitología local. Otra posibilidad planteada es la influencia de astrónomos africanos de otras regiones. En el continente existían tradiciones de observación del cielo muy avanzadas, como las de los pueblos tuareg, mandinga o bámbara. En algunos de estos grupos se habían registrado conocimientos sobre ciclos estelares y movimientos planetarios usados para calcular calendarios agrícolas o rituales. Es posible que, en algún momento de la historia, ciertas nociones astronómicas llegaran a los dogones y fueran integradas en su propio sistema simbólico, adaptadas a su cosmovisión espiritual. Sin embargo, hay quienes sostienen que incluso si esa transmisión cultural ocurrió, no explicaría por completo la coherencia del mito. Las ceremonias dogones, especialmente el gran ritual del Sigi, se celebran cada 50 años y están vinculadas a la estrella de Sirio. Este ciclo coincide exactamente con el período orbital de Sirio B alrededor de Sirio A, algo que la ciencia moderna calculó con precisión solo después de 1920. Si la tradición del Sigi tiene raíces mucho más antiguas, como parecen indicar los relatos orales, la coincidencia sería demasiado exacta para ser casualidad. Los defensores de la interpretación simbólica respondieron que el ciclo de 50 años podría no tener un origen astronómico, sino social. En muchas culturas africanas, los grandes ritos de renovación o de paso de generaciones se organizan en ciclos largos que simbolizan la continuidad de la vida. El número 50 podría haber sido una coincidencia o una cifra cargada de significado espiritual. Para los dogones, el tiempo no es lineal, sino circular, y los ciclos rituales marcan la regeneración del orden cósmico. Así, el Sigi no celebraría el movimiento de una estrella,
sino la renovación del mundo tras el caos primordial. Otros críticos, como el antropólogo Andrew Apter, fueron más allá. Sostuvieron que el problema no estaba tanto en el conocimiento dogón, sino en la mirada occidental. Griollet y sus colegas, formados en una Europa fascinada por el simbolismo, el ocultismo y las comparaciones entre culturas antiguas, pudieron haber interpretado las narraciones dogonas según su propio deseo de encontrar paralelismos universales. En la década de 1930, las ideas sobre un conocimiento ancestral común, lo que Carl Jung llamaba el inconsciente colectivo, estaban muy de moda. Desde esa perspectiva, los mitos dogones parecían encajar perfectamente en un marco de sabiduría primordial compartida por toda la humanidad. Esa lectura romántica, aunque poética, podía distorsionar la realidad. Los dogones no eran depositarios de una sabiduría universal perdida, sino un pueblo con su propia historia, lengua y sistema simbólico. Su cosmogonía, compleja y hermosa, no necesitaba de contactos extraterrestres ni de influencias occidentales para ser profunda. Era simplemente la expresión de una forma de pensar el mundo que unía lo visible y lo invisible, lo material y lo espiritual. Sin embargo, el mito del conocimiento estelar continuó creciendo. Con el auge de la cultura popular en los años 70 y 80, la historia de los dogones fue adoptada por corrientes esotéricas y teorías de la arqueología prohibida. Libros como El misterio de Sirio de Robert Temple presentaron los mitos dogones como prueba de contactos con civilizaciones alienígenas, lo que popularizó la historia pero también la descontextualizó. De pronto, los dogones dejaron de ser vistos como una civilización con sabiduría propia para convertirse en un símbolo del misterio no resuelto. Dentro de la comunidad científica africana, surgieron voces que reclamaron una lectura más justa. Investigadores como Ampate Ba y Cheikh Anta Diop defendieron la importancia del conocimiento oral africano, argumentando que la memoria colectiva puede conservar datos sorprendentes durante siglos, incluso milenios. Según esta visión, no era necesario recurrir a extraterrestres ni a viajeros europeos. Los dogones pudieron haber heredado observaciones astronómicas de antiguos pueblos saharianos o nilóticos, cuyos conocimientos se transmitieron de generación en generación. El poder de la tradición oral africana es inmenso. Las historias, los cantos y los rituales no son simples narraciones, son sistemas de conocimiento en los que se condensan datos históricos, ecológicos y astronómicos. Es posible que los dogones observaran durante siglos los patrones del cielo y que la combinación de observación empírica y simbolismo religioso produjera un modelo cosmológico asombrosamente coherente. También hay que considerar otro aspecto. Los dogones no describen el universo en términos científicos, sino simbólicos. Cuando hablan de Potolo como la semilla del mundo, están expresando una verdad espiritual sobre la densidad de la existencia, sobre el punto donde todo está contenido. En ese sentido, la coincidencia con los datos científicos podría ser un encuentro entre dos lenguajes distintos que intentan describir el mismo misterio desde perspectivas diferentes. Las teorías alternativas, por tanto, no buscan desacreditar a los dogones, sino resituarlos, no como receptores pasivos de conocimiento externo, sino como creadores de una cosmología propia, producto de siglos de reflexión, observación y mito. Los dogones no necesitaban telescopios para mirar al cielo. Lo contemplaban con los ojos del alma, con una atención que la modernidad ha olvidado. Hoy, los debates continúan. Algunos investigadores siguen buscando pruebas de contactos culturales antiguos. Otros estudian la simbología de los mitos dogones desde nuevas perspectivas, incluyendo la neurociencia y la antropología cognitiva.
pero todos coinciden en algo. El caso de los dogones nos recuerda que el conocimiento no pertenece a una sola civilización ni a una sola forma de pensamiento. Su historia es una lección sobre la diversidad de las maneras humanas de entender el cosmos, una demostración de que, a veces, el lenguaje de los mitos y el de la ciencia no se contradicen, sino que se tocan como dos orillas del mismo río. Los dogones, con su mezcla de observación, intuición y poesía, quizá no descubrieron Sirio B en un sentido astronómico moderno, pero sí captaron una verdad más profunda, que el universo es un ser vivo, un tejido de relaciones invisibles, y que todo, desde una estrella hasta una semilla, forma parte de la misma danza cósmica. Y en esa danza, su voz sigue resonando, no como eco de una visita de los dioses, sino como testimonio de la infinita capacidad humana para mirar el cielo y encontrar en él el reflejo de su propia alma. Más allá del misterio de Sirio, el conocimiento astronómico de los dogones se extiende a una red simbólica que abarca el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas visibles, pero también aquellas invisibles a simple vista. Para este pueblo, el cielo no es solo un mapa de luces distantes, sino un tejido vivo que respira con el ritmo del tiempo, el nacimiento, la muerte y la renovación. Cada elemento del firmamento tiene un lugar en su cosmogonía, y cada movimiento celeste está ligado a un ciclo vital en la Tierra. Los dogones no observan el cielo con la intención de dominarlo o medirlo como haría la ciencia moderna. Su relación con el cosmos es de comunión. Miran las estrellas no para conocer distancias, sino para entender los mensajes espirituales que cada una transmite. El universo, según ellos, no es una maquinaria de cuerpos inertes que giran sin propósito, sino una totalidad viva y consciente. En su lengua, el término que designa el cosmos tiene la misma raíz que la palabra para respiración y ritmo, porque para los dogones el universo respira como un ser. Su calendario, uno de los más complejos del África Occidental, refleja esa visión. Está basado en una combinación precisa de ciclos solares, lunares y estelares. El año Dogón se estructura en torno al movimiento del Sol, que marca las estaciones agrícolas, pero también incorpora los ritmos de la Luna y de Sirio, cuya aparición en el cielo nocturno señala momentos sagrados. El tiempo no se cuenta en días y meses como en el calendario gregoriano, sino en unidades vivas. Cada fase lunar, cada amanecer, cada sombra del acantilado tiene un significado espiritual. El sol, al que llaman Nai, es visto como el ojo de Amma, el dios creador. Representa la conciencia, la vigilancia y la fuente de toda energía. Su salida y su puesta son momentos rituales, pues simbolizan el ciclo eterno de nacimiento y muerte. En la cosmogonía Dogón, el sol no es un astro distante, sino un mediador entre el cielo y la tierra. Cada amanecer es un acto de recreación del mundo. El universo vuelve a nacer con la primera luz. Por eso, muchos de sus rituales comienzan al alba, cuando los ancianos se orientan hacia el este y entonan cantos que agradecen al sol por mantener el equilibrio. La luna, llamada Pale, tiene un papel igualmente fundamental. Es símbolo de la dualidad, del cambio constante y del principio femenino. Su ciclo regula las ceremonias agrícolas, las iniciaciones y los tiempos de purificación. Los dogones observan con atención las fases lunares, pues creen que cada una de ellas abre un canal distinto entre los hombres y las fuerzas invisibles. Durante la luna nueva, las mujeres guardan silencio en ciertas aldeas y los hombres realizan ofrendas en lugares sagrados porque se considera un tiempo de introspección y renacimiento. En contraste, la luna llena es un momento de expansión y comunicación. En esas noches se celebran danzas colectivas que conectan el mundo visible con el espiritual.
Los movimientos circulares de los danzantes imitan la rotación celeste y las máscaras que usan representan las constelaciones. Cada danza es un mapa en movimiento. El cuerpo humano se convierte en el reflejo del cielo. Los dogones también conocen y nombran varios planetas. Llaman a Venus la estrella del pastor, porque aparece antes del amanecer o después del atardecer, guiando los caminos de los hombres y del ganado. Según su tradición, Venus está asociada a la fertilidad y al fuego. Es la primera chispa que encendió la vida, la luz que se mantiene entre la oscuridad del cosmos y la claridad del día. En los relatos orales, Venus es un ser que cayó del cielo y enseñó a los hombres a cultivar la tierra. El planeta Júpiter, al que llaman Danatolo, tiene connotaciones de autoridad y orden. Es el trono de las fuerzas que rigen el destino. Los sacerdotes dogones creen que sus movimientos anuncian tiempos de cambio o renovación. Cuando Júpiter aparece brillante en el horizonte, se realizan ceremonias en las que los ancianos interpretan los sueños de la comunidad, buscando señales de equilibrio o de peligro. Saturno, por su parte, está vinculado a la memoria ancestral. Sus anillos son vistos como los círculos de la existencia, las huellas del tiempo que se expande y regresa sobre sí mismo. Además de los planetas, los dogones poseen un profundo conocimiento de las constelaciones. La más importante, aparte de Sirio, es la de Orión, que ellos llaman Sigitolo, la estrella del Sigi. En su mitología, Orión representa el arado del cielo, el símbolo de la creación y la semilla cósmica. Cuando las 3 estrellas del cinturón aparecen en el cielo, los dogones saben que ha llegado el momento de preparar la tierra para la siembra. Cada una de esas estrellas tiene un nombre propio, y sus posiciones son interpretadas como mensajes de los antepasados. Su observación del cielo no se limita a lo visual. Los dogones creen que las estrellas emiten un sonido espiritual, un zumbido que solo los iniciados pueden percibir durante el silencio de la noche. Este sonido, según su tradición, es la vibración original de Amma, el pulso que mantiene en movimiento el universo. Por eso, muchas de sus ceremonias nocturnas se realizan sin palabras, solo con el ritmo de los tambores, que imitan esa frecuencia cósmica. El tambor no es un instrumento de música, es una traducción del cielo en sonido. En la vida cotidiana, el calendario astronómico guía las tareas del pueblo. Las fechas de siembra, cosecha, matrimonio e iniciación se eligen según la posición de las estrellas y la fase lunar. Cada decisión importante se consulta con los Hogon, los sacerdotes guardianes del conocimiento, que interpretan las señales del firmamento. Estos sabios son elegidos entre los más ancianos y deben vivir en aislamiento ritual. Su papel es mantener la armonía entre la comunidad y las fuerzas invisibles. El Hogon nunca debe tocar a una mujer ni ser tocado por nadie después de su consagración. Vive solo, alimentado por jóvenes que le dejan comida en silencio. Cada noche, según la creencia, una serpiente sagrada llamada Leve entra en su casa para purificarlo y transmitirle los mensajes del cosmos. Esta unión entre el sacerdote y la serpiente simboliza la conexión entre el conocimiento terrenal y el celestial. Leve, en la mitología Dogón, representa la tierra viva, la materia que respira y se comunica con las estrellas. Así, la astronomía y la espiritualidad se entrelazan. No hay frontera entre lo que el ojo ve y lo que el alma comprende. El conocimiento del cielo no sirve para predecir el futuro, sino para mantener el equilibrio del presente. Cuando el sol, la luna y las estrellas están en armonía, también lo está la comunidad. Y si el cielo se altera, si una estrella se oculta o una constelación desaparece, se interpreta como un signo de desequilibrio espiritual que debe ser corregido mediante rituales. La relación de los dogones con el tiempo
también es singular. No conciben una línea temporal que avanza hacia adelante, sino un círculo que se repite. Cada evento astronómico es una repetición de un acto primordial. Por eso, cuando celebran el Sigi cada 50 años, no creen estar recordando un hecho del pasado, sino reviviéndolo. Para ellos, el universo no envejece, se renueva constantemente. Las ceremonias del Sigi son un espectáculo cósmico. Durante 7 años, las aldeas dogonas se preparan para representar el mito de la creación. Los hombres se cubren con máscaras que representan estrellas, planetas y espíritus. Las danzas describen los movimientos del cosmos, los giros, las órbitas, los eclipses. En cada gesto hay una precisión simbólica, como si los cuerpos humanos fueran el reflejo de una ecuación celeste. En el centro de todo está el tambor emina, cuyo sonido grave marca el pulso del universo. Dicen que cuando resuena, los ancestros despiertan y el cielo escucha. Cada golpe en el tambor es una invocación a la armonía, un intento de mantener vivo el vínculo entre los hombres y el cosmos. En su visión, las estrellas no son simples puntos de luz, son seres vivos, guardianes del orden cósmico. Cada una tiene un espíritu, y cada espíritu un propósito. El hombre en la tierra es su reflejo. La misión humana, según los dogones, es mantener la correspondencia entre el cielo y el mundo material. Si el cielo pierde su ritmo, la tierra enferma. Si los hombres olvidan los rituales, las estrellas se alejan. De esta forma, la astronomía dogón no es una ciencia externa, sino una forma de espiritualidad encarnada. Es observar el cielo para recordar el alma, medir el tiempo para comprender la eternidad. En sus noches sin luz artificial, el cielo sobre los acantilados de Bandiagara brilla con una pureza casi ancestral y los dogones aún levantan la vista hacia él, sabiendo que allí, en el silencio de las estrellas, sigue resonando el lenguaje de los Nomo, el eco de Amma y el misterio inagotable del universo. Y quizá, en esa mirada que une lo humano y lo divino, se esconde la verdadera sabiduría dogón. Entender que el conocimiento más profundo no está solo en descubrir lo que el cielo esconde, sino en vivir de acuerdo con su ritmo invisible. Porque el cosmos, para ellos, no se estudia, se habita. Y, mientras el sol continúe naciendo sobre los acantilados, los dogones seguirán escuchando la música del cielo, como lo hicieron sus ancestros desde el principio de los tiempos. Para los dogones, el universo no es un escenario indiferente donde transcurren los acontecimientos de la vida, sino una entidad viva, consciente y espiritual. El cosmos, para ellos, es el cuerpo de Amma, el Dios creador que dio forma al todo a partir del caos primordial. Cada elemento del mundo, una piedra, una planta, una estrella, es una manifestación de esa fuerza originaria. Nada existe fuera de Amma, todo respira dentro de su ser. Esta idea es el eje filosófico que sostiene toda la sabiduría dogón, una sabiduría que no separa lo material de lo espiritual, ni lo visible de lo invisible. El cosmos, en su visión, está compuesto por 2 planos que se reflejan mutuamente, el mundo de los hombres y el mundo de los espíritus. Ambos son partes inseparables de un mismo tejido. La realidad visible es apenas la piel del universo, una superficie que cubre una estructura mucho más profunda y compleja. Lo que nosotros llamamos cielo no está por encima de la tierra, sino dentro de ella, latente, comunicándose constantemente con los hombres a través de los sueños, los rituales y los signos. En la cosmogonía dogón, Amma creó el universo a partir de un huevo cósmico, símbolo de la totalidad en potencia. Dentro de ese huevo estaban contenidas todas las formas, los elementos y las leyes que darían origen al mundo. Pero al abrirse, algo salió mal. Una de las fuerzas primordiales
llamada Yurugu o el zorro pálido, escapó antes de tiempo, provocando una ruptura en el orden divino. A partir de ese acto nació el desequilibrio, la imperfección y la dualidad que caracterizan la existencia. Por eso, para los dogones, la vida es un intento continuo de restaurar la armonía perdida del universo. Amma, al percibir la imperfección de su creación, decidió enviar a los Nomo, seres acuáticos y celestiales, para restablecer el equilibrio. Los Nomo son las figuras más profundas y simbólicas del pensamiento dogón. No son dioses en el sentido occidental, sino manifestaciones del principio vital que anima toda la existencia. Representan el movimiento, la palabra y la regeneración. En su esencia, son el agua primordial que purifica y da vida, pero también el conocimiento que ordena el caos. Los mitos describen a los Nomo como seres anfibios, mitad humanos y mitad pez, que descendieron del cielo en un arca de fuego y agua. Trajeron consigo los principios de la civilización, el lenguaje, la agricultura, las leyes y la astronomía. En muchas versiones, los Nomo son varios, hermanos nacidos del mismo pensamiento de Amma, cada uno encargado de un aspecto de la creación. Uno de ellos, sin embargo, fue desmembrado y dispersado por el universo, y su cuerpo se convirtió en las estrellas, los ríos y los elementos. Ese sacrificio cósmico dio origen a la regeneración de la vida. La muerte del Nomo no fue una tragedia, sino un acto de equilibrio. Al fragmentarse, se multiplicó, y su esencia quedó presente en todas las cosas. Por eso los dogones dicen que el universo es el cuerpo vivo del Nomo, un cuerpo que sigue creciendo y transformándose. Cada ser, humano o no humano, lleva en su interior una parte de esa energía primordial. Vivir, para los dogones, significa mantener la armonía entre esas partes dispersas, reconectarlas mediante los rituales, la palabra y la conciencia. El agua, en esta filosofía, tiene una importancia central. No es solo un elemento físico, sino una sustancia sagrada que encarna la presencia del Nomo. El agua es la mediadora entre el cielo y la tierra, entre el espíritu y la materia. En cada ceremonia, el agua purifica los objetos, los cuerpos y los lugares, devolviéndoles su equilibrio original. Los dogones creen que sin agua, sin el flujo del Nomo, el universo se detendría. Por eso, incluso en la aridez del Sahel, cada fuente o pozo es un santuario. La palabra también ocupa un lugar sagrado en su pensamiento. Según los mitos, los Nomo enseñaron a los hombres el poder del So, la palabra creadora. Para los dogones, hablar no es simplemente comunicar, es participar del acto divino de crear. Cada sonido pronunciado tiene una vibración que afecta el equilibrio del mundo. Por eso, los ancianos cuidan su lenguaje con una reverencia casi religiosa. Existen palabras que solo pueden pronunciarse en rituales y otras que se consideran tan poderosas que deben ser cantadas, no dichas. El silencio asimismo tiene valor. Es el espacio donde la palabra se carga de energía. La vida humana, en este contexto, es una danza entre el orden y el desorden. Cada individuo nace con una parte de luz, la chispa de Amma, y una parte de sombra, herencia del zorro pálido. El propósito de la existencia es mantener esas dos fuerzas en equilibrio. La sabiduría consiste en no eliminar la oscuridad, sino integrarla, reconocerla como parte del todo. Así, el mal no es una fuerza externa, sino una distorsión del orden cósmico que puede corregirse con conocimiento y armonía. La muerte, para los dogones, no es un final, sino una transformación. El cuerpo muere, pero la fuerza vital regresa al cosmos para reiniciar su ciclo. Cuando alguien muere, su espíritu viaja hacia el cielo para reunirse con los ancestros y con el Nomo. Desde allí,
continúa guiando a los vivos. Las ceremonias fúnebres no buscan despedir al muerto, sino acompañarlo en su tránsito y ayudarle a encontrar su nuevo lugar en el orden universal. Durante los funerales, los dogones realizan danzas con máscaras que representan a los espíritus de los antepasados. Estas máscaras, talladas con formas geométricas y animales, son símbolos de la conexión entre mundos. Al danzar, los portadores de máscaras encarnan a los espíritus, permitiendo que los muertos hablen a través de ellos. No hay separación entre actor y deidad. Durante esos momentos, el mundo visible y el invisible se funden. Las máscaras del gnomo, en particular, son consideradas las más sagradas. Representan la unión de los elementos, el agua, el aire, la tierra y el fuego. En ellas se condensan los secretos del universo. Los artesanos que las tallan deben seguir estrictos rituales de purificación, porque se cree que la forma misma del gnomo no puede ser creada sin su consentimiento espiritual. Cada línea, cada curva, tiene un significado cosmológico. La filosofía Dogon enseña que el universo se sostiene por el equilibrio de opuestos complementarios, masculino y femenino, luz y oscuridad, movimiento y quietud. Ninguno de estos polos puede existir sin el otro. El error del zorro pálido fue querer crear por sí mismo, sin su complemento, rompiendo así la unidad original. Por eso, todo acto humano debe realizarse en armonía con su contrario. El trabajo y el descanso, la palabra y el silencio, la vida y la muerte, todos son ritmos del mismo latido cósmico. En su sociedad, esta visión se traduce en una profunda ética de cooperación. Los dogones creen que la comunidad es una réplica del cosmos y que cada persona cumple un papel dentro del orden universal. El anciano representa la sabiduría de las estrellas, el niño, la pureza del agua, la mujer, la fecundidad de la tierra, y el hombre, la energía del fuego. Cuando todos cumplen su función con respeto, el mundo mantiene su equilibrio. El gnomo, en su sentido más profundo, no es solo una figura mitológica, sino un principio filosófico. Representa la unidad en la multiplicidad, la regeneración constante del orden. Es el símbolo del conocimiento como fuerza viva, no como acumulación de datos. El gnomo no enseña con palabras, sino con ejemplo. Muere para renacer, se fragmenta para multiplicarse, se hunde en el agua para purificar el mundo. Su historia es la metáfora perfecta de la sabiduría Dogon. El conocimiento no se posee, se experimenta. En la tradición oral se dice que el gnomo volverá algún día, cuando los hombres hayan olvidado el lenguaje sagrado. Regresará en una embarcación de fuego y luz para restaurar la armonía perdida. Pero esta profecía no debe entenderse literalmente. Los ancianos dogones explican que el retorno del gnomo no será físico, sino espiritual. Será el renacer del conocimiento dentro del corazón de los hombres, el despertar de la conciencia cósmica. Así, la filosofía Dogon nos muestra una forma de pensamiento en la que no hay separación entre ciencia, religión y arte. Todo conocimiento es sagrado porque todo está conectado. Observar una estrella, tallar una máscara o cantar un himno son actos del mismo orden, intentos de restaurar la armonía del universo. En el fondo, el saber Dogon nos invita a reconsiderar nuestra relación con el cosmos. Nos recuerda que el universo no está fuera de nosotros, sino dentro, que las estrellas no son solo cuerpos lejanos, sino espejos del alma, y que el equilibrio del mundo no depende de dominar la naturaleza, sino de escucharla, de vivir en sintonía con su ritmo invisible. Los dogones, desde sus acantilados silenciosos, siguen mirando el cielo cada noche, no para descifrarlo, sino para recordarlo, porque saben que el cosmos no necesita ser entendido para ser amado, y que en cada respiración humana late el mismo pulso que hizo girar las
estrellas en el principio de los tiempos. En esa sabiduría ancestral, la del gnomo, la del agua, la del silencio, se esconde una verdad que la modernidad ha olvidado, que el conocimiento más elevado no está en mirar hacia arriba, sino en reconocerse como parte del infinito. El legado de los dogones no se encuentra únicamente en los textos de los antropólogos, ni en los libros que intentan descifrar sus mitos. Está vivo en los acantilados de Bandiagara, en las aldeas de barro que se aferran a las rocas como si fueran parte de la tierra misma, y en la vida cotidiana de un pueblo que ha resistido el paso de los siglos sin perder su identidad. Su cultura es un testimonio de la fuerza de la memoria oral, de la capacidad de transmitir conocimiento complejo sin depender de la escritura o de instrumentos sofisticados, y de la resiliencia de una sociedad que ha sabido mantener su cosmovisión intacta frente a invasiones, colonizaciones y cambios externos. Hoy, los dogones enfrentan desafíos modernos: la globalización, la migración de jóvenes hacia las ciudades, la influencia de religiones foráneas y la presión de políticas estatales que muchas veces no comprenden su singularidad cultural. Aún así, su sabiduría permanece. Los rituales se siguen celebrando, las ceremonias del Sigi continúan marcando el tiempo, y los ancianos todavía enseñan a los jóvenes la relación entre los movimientos de las estrellas y la vida en la tierra. Las máscaras siguen, siendo talladas con respeto, los cantos sagrados entonados con precisión, y el tambor emina mantiene el pulso del universo. La transmisión oral sigue siendo el vehículo principal de conocimiento, y cada generación aprende que el cielo no es solo un objeto de contemplación, sino un espejo del alma humana y de la comunidad. El misterio de Sirio continúa siendo un punto focal de fascinación. Para los científicos, sigue siendo un caso de estudio que desafía las interpretaciones sencillas de cómo los pueblos antiguos podían conocer detalles astronómicos sin telescopios ni fórmulas matemáticas avanzadas. Para los filósofos y antropólogos, es un recordatorio de que la ciencia y la cultura simbólica no son opuestas, sino complementarias. La precisión matemática de Sirio B y la narrativa mitológica Dogon apuntan desde perspectivas distintas a un mismo misterio del cosmos. Para los buscadores de lo desconocido, los dogones representan la posibilidad de que la humanidad pueda acceder a conocimientos profundos mediante la observación, la intuición y la tradición, sin necesidad de tecnología avanzada. Parte de la fascinación por este pueblo radica en la manera en que sus historias unen la curiosidad humana con lo trascendental. La observación del cielo no se limita a la ciencia exacta, incluye la experiencia estética, espiritual y ética. Los dogones nos enseñan que mirar una estrella puede ser un acto de humildad, de conexión con el pasado y de reconocimiento de nuestra propia finitud. Sirio no es solo un punto de luz distante, sino un recordatorio de que la curiosidad humana, la búsqueda de conocimiento y la interpretación del mundo son universales. Nos invita a preguntarnos cómo conocemos, qué valoramos en ese conocimiento y cómo lo integramos en nuestra vida cotidiana y espiritual. En un sentido más profundo, la historia Dogon es un espejo de nuestra relación con el universo. Nos muestra que, a pesar de los avances tecnológicos y del dominio creciente sobre nuestro entorno, hay dimensiones del conocimiento que permanecen inaccesibles si no somos capaces de combinar observación, intuición y comprensión simbólica. Nos recuerda que el cielo, con su vastedad infinita, no se somete únicamente a la razón, también requiere contemplación, respeto y participación en los ciclos que nos trascienden. La resistencia de su cultura, además, nos habla de la importancia de la identidad colectiva y de la memoria compartida.
En un mundo donde la información se difunde rápidamente y los recuerdos se desvanecen con facilidad, los dogones nos enseñan que el conocimiento profundo necesita tiempo, paciencia y cuidado. No se transmite mediante manuales o fórmulas, sino a través de la experiencia vivida, de la repetición de rituales y del compromiso con la comunidad. Cada ceremonia, cada canto y cada relato es un hilo que conecta generaciones, preservando una visión del mundo que ha perdurado durante siglos. A nivel filosófico, la lección más poderosa de los dogones puede ser la idea de equilibrio. Su concepción del cosmos, donde cada estrella, cada planeta y cada ciclo natural tiene su lugar, refleja un entendimiento de que la vida humana y el universo están interconectados. La armonía no es un concepto abstracto, sino una práctica. Mantener la correspondencia entre el cielo y la tierra, entre la comunidad y los ancestros, entre la acción y la contemplación. Este enfoque nos desafía a repensar nuestra relación con la naturaleza, la sociedad y el conocimiento mismo. El mito de los Nomo, por su parte, sigue resonando como un símbolo de regeneración y aprendizaje. Su descenso del cielo, su enseñanza a los hombres y su sacrificio no son solo historias antiguas, son metáforas de la búsqueda de orden y de sabiduría en medio del caos. Nos muestran que el conocimiento no es estático, se transmite, se transforma y se integra en cada generación, y que comprender el universo implica también comprender nuestra propia condición humana. La combinación de ciencia, mito y filosofía dogón nos invita a una reflexión poética. El cosmos no es simplemente un objeto de estudio, sino un escenario donde la vida, la muerte y la memoria se entrelazan. Cada estrella puede ser observada con telescopios, pero también con el corazón y la mente. La precisión de Sirio B y la narrativa de Potolo convergen en un mensaje sutil. El universo tiene secretos que solo pueden descubrirse cuando se conjugan curiosidad, respeto y sensibilidad. La historia dogón también nos enseña sobre los límites del conocimiento. Nos recuerda que, por más que avancemos en la ciencia, siempre habrá misterios que desafíen nuestra comprensión y que nos empujen a cuestionar nuestras certezas. La astronomía dogón, con sus ciclos, sus ritos y su cosmovisión, nos invita a reconocer que el saber humano no es lineal ni absoluto, sino un viaje en el que la imaginación, la intuición y la tradición son tan importantes como la medición y la observación. El legado de los dogones, en última instancia, es una invitación a la humildad. Nos muestran que la relación con el universo no se mide por el poder de nuestra tecnología o por la cantidad de datos que acumulamos, sino por nuestra capacidad de escuchar, de participar y de vivir en armonía con los ciclos naturales. La curiosidad humana puede llevarnos a lugares sorprendentes, pero solo el respeto por los ritmos del cosmos y la integración de la experiencia humana nos permite comprender su significado profundo. Mientras los acantilados de Bandiagara siguen erigiéndose frente al cielo africano, los dogones continúan su vida como lo han hecho durante siglos. Sus cantos, danzas y ceremonias mantienen viva la conexión con el cosmos, recordándonos que la sabiduría verdadera no reside solo en descubrir hechos, sino en comprender la armonía de la existencia. Sirio sigue brillando, y con él, el misterio que inspiró a generaciones de científicos, filósofos y soñadores. Cada mirada hacia esa estrella es un recordatorio de nuestra infinita curiosidad, de los límites de nuestro conocimiento y de la profunda capacidad humana para maravillarse ante lo desconocido. La historia dogón, en su conjunto, nos enseña que el universo es un espejo de nuestra propia vida, lleno de misterio, ritmo, conexión y belleza. Nos invita a mirar hacia arriba con asombro, pero también a mirar hacia dentro, reconociendo que somos parte de un tejido más grande,
donde cada acto, cada pensamiento y cada ceremonia contribuyen a mantener el equilibrio universal. En ese espejo aprendemos que la sabiduría no está solo en los libros o en los telescopios, sino también en el silencio de la noche, en el canto de los ancestros y en la observación consciente del cielo que siempre nos ha acompañado. Los dogones, con su mezcla de mitología, astronomía y filosofía, nos recuerdan que el conocimiento más profundo no se limita a hechos verificables, sino que abarca la relación que establecemos con el cosmos, con los demás y con nosotros mismos. Su legado sigue vivo, no como un misterio resuelto, sino como una invitación permanente a explorar, contemplar y aprender, reconociendo que cada estrella, cada historia y cada ritual son un puente entre lo visible y lo invisible, entre el tiempo humano y la eternidad del universo. En ese sentido, los dogones no solo nos hablan del pasado, sino del presente y del futuro. Nos enseñan que mirar al cielo es mirar nuestra propia esencia, que la curiosidad y la reverencia pueden coexistir, y que la verdadera sabiduría consiste en comprender nuestra posición en el vasto entramado del cosmos sin perder la humildad ni la maravilla ante lo desconocido. Su historia es, en última instancia, una invitación a vivir con los ojos abiertos y el corazón atento, conscientes de que cada noche, cada estrella y cada respiración nos conectan con un orden mucho más grande de lo que podemos imaginar.